Dios nos da una nueva oportunidad para venir a alabarlo, glorificar su santo nombre. Amén. Vamos a continuar el estudio bíblico en segunda de Pedro 2 y para empezar con este estudio vamos a hacer una oración. Amén. Cerramos nuestros ojos, hacemos las manos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta hermosa tarde en la que nos permites estar aquí reunidos, en la que nos permites venir a alabarte, glorificarte y bendecir tu santo nombre. Abre los oídos de todos los que están aquí presentes para que tu palabra pueda penetrar en sus corazones y puedan ser edificados y puedan crecer en toda sabiduría de lo alto, amantísimo Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Amén, amantísimo. Amén, hermanos, pues, hermanas, cierto. Vamos a continuar este estudio de segunda de Pedro 2 y para entrar un poco más en contexto vamos a recordar de lo que se estaba tratando esta carta, de que estaba siendo dirigida para hermanos que estaban siendo perseguidos. Amén. Y en esta segunda carta muchos teólogos o comentaristas tratan de describir esta carta como que es un testamento de Pedro, que Pedro ya está a punto de ser entregado y está a punto de abandonar este cuerpo. Él así lo describió en el primer capítulo, y él en esta carta él está preocupado por los falsos maestros que se están levantando en las iglesias, por los falsos maestros que se introducen. Y él está preocupado porque él sabe todo lo que cuesta ganarse un alma. Amén. Él sabe todo lo que cuesta que alguien se convierta. Es algo que él estaba muy concertado. Amén. Y vamos a leer del 1 al 3 para dar apertura. Amén. Y dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén, mis amados hermanos. En aquel tiempo también hubo unos falsos profetas, unos falsos maestros también, que decían profecías pero de acuerdo a sus corazones. Si alguien me puede leer Ezequiel 13 del 1 al 3, ahí nos vamos a dar cuenta cómo esos profetas se movían. Esos profetas se movían en base a lo que pensaban sus corazones, no se movían en base a lo que Dios quería decir, en base a lo que Dios quería enseñar. Amén. El que lo encuentre, que lo lea bien fuerte para que lo escuchemos. Ezequiel 13 del 1 al 3. Condenación de los falsos profetas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Amén, mis amados hermanos. Esos falsos profetas por lo regular hablaban de lo que ellos sentían en su corazón, no hablaban de las cosas que Dios quería que dijeran. Y así muchos profetas en estos tiempos también andan hablando de su propio corazón, porque ellos quieren suavizar el pecado, no quieren hablar del pecado directamente porque el pecado incomoda a los que andan mal. Muchas veces cuando nosotros hablamos la verdad y cuando vamos y los exhortamos acerca de su pecado, pues por lo regular la gente se enoja, ¿verdad? Y por lo regular esos falsos profetas lo único que querían hacer es suavizar el pecado, hablar suavecito lo que pensaban en su propio corazón. Y eso por eso que dice que entraron falsos profetas y falsos maestros que están entre el pueblo. Amén. Esos falsos profetas por lo regular profesan conocer a Dios, profesan pero con sus hechos lo niegan. Amén. ¿Y qué van a hacer esos falsos maestros? Pues introducirán encubiertamente herejías destructoras. Amén. Esas herejías por lo regular son mentiras religiosas de fabricación humana que causan división. Amén. Esas herejías pues siempre vienen
a dividir. Amén. Un ejemplo podría ser en el bautismo. Unos dicen no, que se debe bautizar solamente en Jesús. Otros dicen no, que en el nombre del Padre, del Hijo y que del Santo Espíritu. No, que en un río que fluya el agua. No, que no se puede en una tina. Y esas simplemente son unas herejías que lo que están causando es división. Amén. No están hablando ciertamente de lo que en realidad es el bautizo, de lo que representa. Y como ese ejemplo hay muchos ejemplos más. Y nosotros debemos estar bien atentos. Es por eso que dice la palabra de Dios que escudriñamos las escrituras. Amén. Y dice también en Judas 4, dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Esos siempre van a entrar encubiertamente, van a hablar de la palabra, van a hablar de la Biblia, pero la van a tergiversar para su propia perdición. Amén. Van a hablar de su corazón, van a hablar de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen. Por eso cuando alguien esté predicando y empieza a decir no, que yo creo, que yo pienso, ahí es una señal de que hay una falla. Amén. Tienen que decir la escritura dice, la escritura así, y solamente tiene que basar en lo que dice la escritura. No puede andar hablando cosas de lo que él siente, de lo que él piensa, porque ahí lo vimos, la hermana lo leyó, que son falsos profetas que hablan de su corazón. Amén. Y dice en 1 Corintios 11:19, dice: es preciso entre vosotros que haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Amén. Es necesario que se hagan ese tipo de disensiones para que nosotros, con el discernimiento del Espíritu Santo, podamos detectar quién anda torcido y quién anda bien y quién anda derecho, porque si no hay esas disensiones, nosotros no vamos a saber qué onda, ¿verdad? No vamos a saber quién está en la verdad y quién está en lo incorrecto. En 1 Timoteo 4, si el hermano Mata me lo quiere leer, 1 Timoteo 4, nada más el versículo 1, amén. Eso es lo que pasa muchas veces con los falsos maestros, con los falsos profetas. Amén. La palabra de Dios es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén, mis amados hermanos. Muchas veces llegan falsos profetas que dicen, el Espíritu me lo reveló, pero pues hay que ver qué espíritu se lo reveló, ¿verdad? Porque puede ser un espíritu engañador, porque traen doctrinas de demonios. Muchas veces lo que pasa con los falsos maestros y con los falsos profetas es que se llenan de conocimiento, y dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece. A veces simplemente se llenan de lectura, de palabra, y se llenan aquí en lo intelectual, pero en el espíritu no se llenan, no oran, no ayunan, no se meten bien con el Señor. Y cuando no se meten con el Señor, cuando vienen y se paran aquí, pues empiezan a hablar simplemente intelectual, y cuando empiezan a hablar intelectual, el Espíritu de Dios no está ahí. Por eso que la gente no se transforma, la gente no recibe. Amén. Y en Tito 3:9 dice: evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amén. Muchos de esos falsos maestros lo único que van a querer van a ser debatir, van a querer a ver qué es lo que trae, si ellos traen otra doctrina y la van a torcer, y simplemente quieren como ganar ellos, como el ego se les sube y el ego ya no los deja ver la realidad, ya no se humillan, ya no son humildes. Amén, mis amados hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que negarán al Señor. ¿Y cómo lo niegan? Pues con sus hechos. Amén. No viven lo que dice la palabra, no viven lo que predican. Ellos ya no se quieren someter a la autoridad suprema, que es Dios. Ya no quieren someterse a sus mandamientos, lo único que quieren es someterse a sus pensamientos, a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen. Porque dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos eran 4 cosas de los falsos maestros que negaban. Una de ellas, negaban el nacimiento virginal de nuestro Señor. En la segunda, negaban su deidad. Ellos negaban que Cristo era Dios. Muchos falsos profetas, falsos maestros dicen que Cristo, Jesús, simplemente es un profeta, que Él no tiene poder de Dios, y que también no resucitó. Niegan su resurrección. Amén. Y otra cosa que niegan su venida. Pero dice Pedro que ellos no saben lo que dice la Escritura, que para Dios un año
un día son como 1000 años y que 1000 años es como un día. Por eso ellos toman por tardanza la venida de nuestro Señor Jesús, pero nosotros sabemos que Cristo ya viene, amén. Todas las cosas que están sucediendo, todas las cosas que están pasando, nos está advirtiendo. Y ellos, como quieren seguir viviendo en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos carnales, por eso quieren negar eso. Muchas veces niegan eso porque la palabra se va en contra de su estilo de vida, amén. Va en contra de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, amén. Por eso dice la palabra de Dios que tengamos humildad. Amén. Sigamos leyendo, muchísimo, hermanos, eso está muy bueno, es muy interesante, amén. Dice la palabra de Dios en el 2, que muchos seguirán sus desilusiones, lo van a seguir y no van a querer someterse, amén. Muchos de esos falsos maestros van a llegar aquí y van a querer inyectar su veneno a los hermanos, y muchos le van a seguir el rollo y se van a ir con ellos. Van a empezar a murmurando de los hermanos, que del pastor, que la música que ponen, las alabanzas, que esas no son de Dios, y que allá tocaban más bonito, y que el pastor mira cómo predica, y van a empezar ahí acá a murmurar entre la gente y los van a contaminar, y de repente pues, los hermanos pues se fueron, amén. ¿Y dónde están? Ni siquiera van a estar avanzando, porque si Dios no te mueve del lugar donde te plantó, no vas a crecer en otro lugar. Usted no debe quedarse donde el Señor lo plante, donde el Señor lo deje, y recibir lo que venga. Muchas veces no nos va a gustar lo que nos dice el pastor, lo que nos dicen los hermanos que nos exhortan, y van a decir, ay, no hay amor ahí en esa iglesia, mejor vámonos. Y ya van a andar buscando iglesias perfectas, van a andar buscando iglesias verdaderas, y no la van a encontrar, porque no hay iglesia perfecta, amén. Y si la llegan a encontrar, la van a echar a perder, ¿verdad? Amén. Mejor sigamos aprendiendo de la palabra. Dice aquí en el 2, dice, el camino a la verdad será blasfemado. Amén, mis amados hermanos. Es por eso que muchas veces muchos de allá afuera no quieren venir a los pies de Cristo, porque ellos nos están mirando y porque ven que en la misma iglesia hay divisiones, en la misma iglesia hay contiendas. Pues no quieren venir, porque los falsos maestros y los falsos hermanos hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. Mucha gente de allá afuera blasfema en contra de la iglesia por los mismos falsos pastores que puede haber también, de que nomás piden feria, que nomás piden diezmos y que no sé qué, y mucha gente se lo cree. No, pues allá puro hipócrita. Pues en todos lados hay hipócritas, ¿no? Si nos vamos a basar en eso, pues ya ni hay que salir de la casa, ¿verdad? Pero no, mis amados hermanos, esto no debe ser así. Dice en el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Por pura avaricia, hermanos, por pura codicia, porque muchas veces llega en los falsos maestros, en los falsos profetas, ese deseo de tener feria, ¿verdad? Y ya ven a los hermanos, a los que se congregan, como un producto, ya no los ven como unos hermanos, ya nomás los ven como un número. A ver, ¿cuántos son? No, pues de 15 a 20, no, pues sí, sale feria, ¿verdad? Pero no, esos son falsos maestros. Ellos no se deben de preocupar por si quién diezma o quién no diezma. Lo que se deben de preocupar es que estén progresando, que estén avanzando, que estén creciendo, que en verdad cambió, cómo sigue su matrimonio, cómo están aquellos, los hijos y todo, ¿verdad? Si no, nada más se preocupan por el dinero, ahí es una señal de que están siendo falsos, amén. Y dice la palabra que la condenación no se tarda. Tarde que temprano llega el golpe, la justicia de Dios, amén. Por eso nosotros debemos estar tranquilos y estar esperanzados siempre en Dios, seguir caminando hacia adelante, porque Dios es justo, amén. Dios no se tarda, Él a su tiempo le va a dar a cada quien lo que se merece, amén. Y vamos a leer del 4 al 11, y como título, bueno, sí, como un título puede ser ejemplos de juicio y de salvación, amén. Voy a leer del 4 al 11, ustedes síganme con la vista. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen a decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra aquellas delante del Señor. Amén, mis amados hermanos. Y los ángeles, que son fuertes, ellos ni siquiera dicen maldiciones entre ellos. Y también dice que los ángeles que pecaron, ¿cómo fue que pecaron esos ángeles? ¿Cuál fue su pecado? ¿Alguien sabe cuál fue el pecado que cometieron los ángeles? No, los ángeles no guardaron su dignidad. En Génesis 1 dice que al ver que los hijos de los hombres habían tenido mujeres hermosas, se las conocieron, amén. Y conocieron, sabemos que significa algo sexual, pues ese fue su pecado de los ángeles, amén. Ellos no guardaron su dignidad, y en Judas 6 nos lo dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, amén. Ese fue el pecado de los ángeles, amados hermanos, no guardaron su dignidad. Ellos estaban conectados directamente con Dios, estaban con Dios, y nosotros tampoco no somos dignos de estar en comunión con el Señor. Nosotros somos dignos y somos limpios, fuimos transformados porque Dios dio a su Hijo único, y por medio de la sangre de Cristo Jesús es que nosotros tenemos entrada para poder estar conectados con Dios, porque si no fuera así, nosotros no estuviéramos conectados a Él, amén. Y por eso nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra que el que los recibe les da la potestad de ser hijos de Dios, amén. Y aquí la palabra de Dios nos está dando como ejemplo eso, para que nosotros no dejemos nuestra dignidad, amén. Nosotros también podemos dejar nuestra dignidad cuando nos regresamos al mundo, cuando nos regresamos al pecado, cuando le damos la espalda a Dios, amén. Ahí, si dice la palabra de Dios que no tuvo perdón de ellos, porque ellos ya están conectados con Dios, y si nosotros nos desconectamos de Dios, tampoco ya no va a haber otro sacrificio que hacer, amén. Aquí en Hebreos 10, del 26 y el 27 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. En el 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor juzgará al pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén, mis amados hermanos. Ahorita nosotros ya no tenemos esa chance, esa oportunidad de regresarnos al pecado, de regresarnos acá, porque ya no hay más que hacer, ya no hay otro sacrificio que hacer. El sacrificio que se hizo en la cruz ya se hizo, y nosotros debemos de guardar nuestra dignidad como hijos de Dios, amén. Debemos de guardar eso, amén. Ya no tienen oportunidad, amén. En el número 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén, mis amados hermanos. La barca que se construyó en aquellos tiempos tipifica a Cristo, amén. Y Noé somos nosotros. Nosotros salimos a la calle a pregonar, estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la salvación, pero la gente nos toma de locos, amén. No nos hace caso, nos ignora, pero nosotros estamos haciendo nuestro jale, andamos trabajando para el Señor. Esa es la voluntad de Dios, que vayamos, hablemos. Y si la gente no quiere aceptar las cosas de Dios, la gente no quiere recibir a Dios, ya nosotros ya no nos queda nada que hacer, amén. Y así estaba Noé, era un pregonero de justicia, amén. Y la gente lo ignoraba, y es lo mismo que pasa ahora. La gente no nos hace caso, la gente nos tira de locos, amén. A veces hasta nos insulta: que también piratas, bien locos y no sé qué, pero pues nosotros ya sabemos que no nos están rechazando a nosotros, amén. Y dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, amén. ¿Qué pecados había en esas ciudades? ¿Ustedes se acuerdan qué pecados había en esas ciudades? En esas ciudades había pecados de homosexualismo. ¿Y qué se está promoviendo ahorita en estos tiempos? El homosexualismo está todo lo que da, en caricaturas, en telenovelas, en canciones, en todos, mis amados hermanos. Esos tiempos que ya pasaron en aquel tiempo están sucediendo ahora, amén. Esos pecados de homosexualismo, de sodomía,
no, el Señor no los perdona, por eso los redujo a cenizas. Ahorita el juicio no tarda de Dios, amados hermanos, amén. Ellos piensan que están haciendo bien, promoviendo todas esas porquerías, toda esa suciedad, y que amor es amor, y pura mentira del diablo, mis amados hermanos. Esa gente no es feliz, esa gente está toda traumatizada, y por eso nos está poniendo en ejemplo la maldad que trae juicio, amén. Todo eso que están haciendo y enseñándolo a los niños, eso no va a quedar impune, eso va a tener su castigo, y nosotros debemos estar listos. Y dice aquí en el 7, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, amén. El justo Lot, sabemos que cometió sus errores, amén. Él, cuando andaba con Abraham, le pusieron a escoger las llanuras o el desierto, y él se fue por la vista y escogió donde había más abundancia, donde había ríos y todo. Y muchas veces nosotros nos dejamos de llevar por la vista y elegimos cosas que tal vez para Dios no son agradables, tal vez son agradables para nuestros ojos. Y lo que pasó con Lot, que esa decisión lo llevó a la orilla y llegó hasta Sodoma y Gomorra, pero él, al ver los pecados que sucedían y lo que hablaban, él afligía su alma, él tenía el temor de Dios, aunque había cometido el error que había cometido. Pero cuando llegó ahí, al oír toda esa mugre, así nosotros cuando estamos oyendo que quieren enseñar eso a los niños, y que los baños ya pueden entrar mixtos, y que no, nos afligimos, o no, decimos, Señor, nuestros hijos, ¿cómo van a andar ahí con esos pervertidos y tanta mugre? Y así Lot se afligía. Por eso Dios lo libró, porque Dios lo tomó justo, porque él no estaba de acuerdo con esas cosas que se estaban haciendo, amén. Lot se agüitaba por el pecado, y Dios lo supo librar de la tentación, amén. Y así Dios nos va a librar a nosotros de la tentación. Nosotros simplemente hay que estar bien alertas y bien atentos, porque el juicio está reservado para los injustos, amén. El juicio está reservado para ellos. Nosotros también tendremos nuestro juicio, y dependiendo a nuestras obras vamos a ser condenados, pero nosotros hemos sido justificados con la sangre de Cristo. Yo los exhorto a que no se desanimen, que no se vayan, quédense bien aquí, porque los tiempos que vienen son malos, amén. Y aquí se va a ver quién está firme y quién no está. Afírmense, aliméntense de la palabra y llénense de espíritu, porque las broncas van a venir más fuertes, y cada vez van a venir más y van a venir más, pero el Señor nos está preparando. Aquí es como un entrenamiento, nos está preparando para cuando vengan esos tiempos, nosotros estemos listos y estemos fuertes en el espíritu, y para que no nos tumbe, amén. Y dice la palabra de Dios en el 11, dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante de Dios, amén. Aquí nos ponía un ejemplo del arcángel Miguel, de que él no dijo juicio contra Satanás, sino dijo que el Señor te reprenda, amén. Y nosotros debemos estar conscientes del mundo espiritual, porque el mundo espiritual es algo real. Lo espiritual es más real que lo que estamos viendo ahorita, amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado en pelear en esas batallas espirituales. No tenemos que provocarlas, ni insultarlas, ni nada, amén. El otro día estaba diciendo un musulmán que el cristianismo es débil, que porque nos insultan y que nos dicen tantas cosas y que nosotros no decimos nada. Lo que él no sabe, que esto es una batalla espiritual, amén. Nosotros no podemos atacar con ese tipo de cosas. Nosotros, nuestra lucha es espiritual. Lo único que podemos hacer por ellos, si nos insultan, eso es orar por ellos. Así es como nosotros ganamos las batallas, amén. Nosotros no vamos a que te insulte, hijo de tal por cual, que acá, y llegues con un bad y le pegues. Pues no estás peleando con las armas que son de Dios, amén. Y ellos lo ven como de locos, porque imagínate que alguien te insulta y te dice tantas cosas, y tú tranquilo, así está bien, y vas al altar y oras por él. Caray, ellos sí se quedan como patinando, ¿no? Y entonces, pero eso es lo real, eso es lo espiritual, amén. Si los ángeles no dicen juicio ni maldición, que son fuertes y saben cómo corre el agua, y nosotros, ¿por qué nos vamos a poner a tú por tú con ellos, amén? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese mundo espiritual, porque la palabra te dice de Dios que la batalla no es nuestra, amén. La batalla es de Él. Nosotros lo único que tenemos que hacer es refugiarnos en Él, porque dice la palabra de Dios que Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Entonces, al estar refugiados en Él, ahí estamos peleando la batalla, amén. Y ahí es donde ganamos, amén. Y dice en el 12, pero estos, hablando más de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán su propia perdición, amén. Son como unos animales irracionales, porque ya no tienen sensibilidad al mundo espiritual, amén. Ellos ya no saben cómo se pelea en este mundo espiritual, amén. Y dice en Gálatas 6, del 1 al 5, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que también tú seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo al respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén, mis amados hermanos. Cada quien lleva sus peleas, cada quien lleva sus batallas, y si usted llega a ver a algún hermano que anda flaqueando, no lo critique, no lo juzgue, sino con mansedumbre. Usted que es espiritual, hable con él espiritualmente, amén, con mansedumbre y considerándose a uno mismo. Uno se debe considerar a uno mismo. Cuando uno ve la falla de algún hermano que está fallando, debe considerarse a sí mismo, porque todos andamos peleando, andamos batallando, y dice la palabra que aquel que cree estar firme tenga cuidado que no caiga, amén. Por eso a veces llega la soberbia, uno ya se siente más espiritual que otro, y acá, y yo canto, y yo alabo, y el otro que barre, pues lo vende menos. Pero no, mis amados hermanos, aquí todos estamos peleando una misma carrera, y tenemos que seguir apoyándonos los unos a los otros, amén, y dándonos palabras de exhortación, dándonos alimento, amén. Y dice el 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean de sus errores, amén. Dice que el galardón de su injusticia es el premio a su carne. Amén, mis amados hermanos. Traen inmundicias y manchas porque esta gente, estos falsos maestros, quieren entrar a cosas del mundo y introducirlas a la iglesia, como que para los jóvenes quieren poner luces o otro estilo de música, otro estilo de alabanza, y quieren enseñarle cosas que para atraer a la gente de afuera. Pero no, mis amados hermanos, esto debe de ser limpio, debe ser puro, debe ser real, y no podemos estar mezclando las cosas de la iglesia con las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios, amén. Entonces estos falsos maestros y muchos de los que se están haciendo están trayendo cosas de allá fuera del mundo, como psicologías, como temas de superación personal, y que Dios te va a hacer próspero, tú eres el campeón, y cosillas así, amén. Pero esas cosas no son de Dios, porque ellos no atacan el pecado. Lo primero que se tiene que atacar el pecado, para que una persona, un hermano o alguien que viene naciendo, para que sea libre, para que esté dispuesto a alabar a Dios, debe dejar el pecado, amén. Porque muchas veces si traen esas ideologías de allá afuera, que traen que Dios te va a prosperar y que tú eres un campeón y que naciste para triunfar, pues va a venir pura gente animada, amén. Va a venir, solamente le vas a tocar los ánimos, el alma, y entonces su restauración y su vida de pecado ahí la va a tener escondida, amén. Pero de eso no se trata, dice la palabra de Dios que el pecado es la muerte, es la falla. Por eso muchas veces, si no prosperamos, si no estamos libres, es por eso, por el pecado, amén. Dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Amén, mis amados hermanos. Ellos son inconstantes. También más adelante dice Pedro que Pablo hablaba cosas que eran difíciles de entender, y que los inconstantes y los indoctos tuercen, amén. Y por eso aquí también nos lo vuelvo a decir, que son inconstantes. Muchas veces nosotros nos vamos a desviar del pensamiento verdadero de Dios porque somos inconstantes, amén. Venimos a la iglesia cada que se nos pega la gana, amén. Venimos cada mes, cada 3 semanas, así no venimos a orar. De cuando queremos leemos la Biblia, y así somos inconstantes, amén. Y dice, indoctos es que no estudian. Nosotros tenemos que tener ese hábito de estudiar la Biblia, ese hábito de venir a los cultos siempre, amén. Porque si uno empieza de inconstante, uno se va a empezar a desviar y va a empezar a murmurar, no va a crecer, y eso no quiere Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos, que avancemos y que seamos fuertes en el espíritu, porque esta lucha es fuerte, amén. Esta lucha no es nomás de jugarle al cristianito y venir a la iglesia y sentarnos. No, mis amados hermanos, esta lucha es contra carne, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades llenos de maldad, que quieren destruir su vida, quieren destruir su patrimonio, quieren destruir su familia, quieren destruirlos a ustedes, amén, mis amados hermanos.
Por eso seamos constantes, metámonos bien, entreguémosle nuestra vida completa a Dios, amén. No juguémosle al cristianito y tengamos un pie aquí en la iglesia y un pie en el mundo, amén. Los dos pies en la iglesia o si no los dos pies en el mundo, porque dice la palabra de Dios que el que se limpie, límpiese más, y el que se ensucie, pues ensúciese más, amén. No puede estar un pie allá y un pie acá. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser constantes, amén, mis amados hermanos. Y el 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Como sabemos, Baal, mis amados hermanos, le llegaron al precio, llegaron gente de afuera diciéndole que maldijera al pueblo de Israel. Amén. Y él bien sabía, bien claro, todavía dice, le voy a preguntar a Dios a ver qué dice. Amén. Si nosotros sabemos bien lo que Dios dice, amén. Dios no le gusta el pecado. Muchas veces nosotros le queremos preguntar cosas a Dios para que nos dé permiso de ir a un baile o de decir, ay, a ver qué Dios dice. No, ni siquiera le pregunto porque ya saben la respuesta, pero muchas veces somos necios y contumaces y queremos adaptar a Dios a nuestras creencias, a nuestras conveniencias, amén. Muchos nos dicen a nosotros, ay, yo creo en Dios, pero no como ustedes. Pues sí, pues crees en Dios en tu conveniencia, amén, así cualquiera. Todos dicen ahí que allá afuera que creen en Dios, pero hacen la voluntad de Dios, viven conforme a Dios. Ahí es lo difícil, ¿verdad? Porque eso es lo difícil. Someter la carne al señorío de Dios, que Dios sea el comandante de tu vida, que uno haga la voluntad de Dios. Ahí es donde está duro, donde está difícil. Y por eso dice la palabra de Dios que fue reprendido por su iniquidad con una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura de profeta. En el 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de la carne, del error. Amén, mis amados hermanos. Entonces estos se hacen ser cristianos y por lo regular las almas tienen sed, amén. Las almas tienen sed y buscan que les den agua, pero ellos son nubes que no tienen agua y que son llevados por la tormenta. Amén, mis amados hermanos. Y por eso, como dice que los ángeles no tuvieron el perdón, así nosotros, mis amados hermanos, si nos regresamos atrás, ya no hay más sacrificio que hacer por nosotros. Amén, el sacrificio está completo. Quédese, no pierda su dignidad, guarde su dignidad, porque aquí dice que mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén, mis amados hermanos. Ya no tenemos más chances. Si nos llegamos a ir, ya no hay más sacrificio. Amén. Y nos va a pasar lo que el antiguo proverbio que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén, mis amados hermanos. Y pues así, esta fue la clase de hoy. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Agarren bien lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Amén, mis amados hermanos. No dejen su dignidad. Manténganse. Nosotros, por medio de Cristo Jesús, es que somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Y guardemos esa dignidad. Amén. Porque los ángeles que no guardaron su dignidad recibieron un castigo. Y Dios no quiere que nosotros recibamos ese castigo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración para dar por concluida esta clase. Amén. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias, Padre amado, por esta oportunidad que me diste de dar tu palabra, que sea edificación para cada uno de mis hermanos y que tomen en cuenta tus palabras, amantísimo Padre, para que crezcan, para que sean edificados.